trunco de ideología. No es un trunco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Así que quiero presentarle a usted, señor presidente, la carta que le envié personalmente al Comité de Premio Nobel de la Paz. Es su nominación al Premio Nobel de la Paz, que usted bastante se merece y que debería recibir. Muchas gracias, no estaba al tanto de eso. Wow, muchísimas gracias. Gracias. Viniendo de ti particularmente, esto es muy gratificante. Muchas gracias, Vivi. A ti por todo lo que haces. Gracias, es un gran honor. En Ángulo ponemos sobre la mesa de debate una pregunta que se ha lanzado desde inicios de esta semana. ¿Donald Trump podría ganar el Premio Nobel de Paz? El mandatario no ha ocultado su convicción de que lo merece. Ha sido ya propuesto en más de una ocasión. ¿Cuáles son realmente los criterios para una nominación al Nobel de Paz? Aunque no existe una lista de candidatos como tal, hay varios nominadores cualificados. Están Elon Musk, el Papa Francisco, María Corina Machado y otros activistas. Bienvenidos. Y lo dicho, no existe una lista de candidatos como tal, pero ya hay algunos de esos nominadores cualificados que han asegurado haber remitido cartas al comité noruego para proponer candidatos alegando diferentes motivos. Está el magnate sudafricano Elon Musk. También está el fallecido Papa Francisco, nominado a título póstumo por un parlamentario noruego por su promoción de la paz. Otras candidaturas de este año responden a perfiles de opositores en diferentes regímenes de todo el mundo. En el caso de Venezuela, ahí está María Corina Machado, también figuras de la oposición rusa, algunos sirios, chinos encarcelados también. Inmediatamente vamos a saludar aquí en Ángulo, darle la bienvenida a Lester Cabrera Toledo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Francisco de Quito. Bienvenido. Muy buenas, un gusto. Un gusto tenerlo aquí también en el programa. Voy a saludar en España a Daniel Gonzalo, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Salamanca. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias también en Ecuador a Hasibullah Habib, politólogo y activista en derechos humanos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por participar. Vamos a empezar una ronda rápida. Empiezo con Lester. ¿Qué hechos concretos podrían considerarse logros de paz en la presidencia de Donald Trump? Empiezo con usted. Es un tanto complejo decir que hay algún logro concreto con respecto a la administración de Donald Trump para poder adjudicarse e incluso ser nominado como un premio Nobel de la Paz. Históricamente siempre han sido nominadas personas que justamente han intervenido en función ya sea no solamente de lo que se denomina paz mundial, sino que también por un desarrollo y un bienestar, una mejora del desarrollo y el bienestar de importantes grupos o bien que han sido históricamente desplazados o que se encuentran en grave peligro. En ese sentido, la verdad es un tanto complejo hablar de algún logro que haya tenido la administración Trump en cerca de unos meses, ni siquiera llevamos como tal un año para poder adjudicarse ya una nominación dentro del premio Nobel. Ahora, también las propias acciones de la administración de Donald Trump, desde mi punto de vista, no han ido en línea y a favor de la paz internacional. Todo lo contrario, han creado un mundo cada vez más convulso y cada vez más caótico. Gracias por esta primera intervención. Quiero conocer el criterio de Daniel Gonzalo, en qué concuerda, en qué discrepa con respecto a esta nominación. Sí, bueno, desde mi punto de vista sí que cumple técnicamente los aspectos formales. Lo presenta un presidente de un tercer país, en este caso Israel,
no se pueden rechazar estas nominaciones, pero es verdad que si tenemos en cuenta que esto va dirigido hacia el mandato que ha asumido recientemente Trump, pues hay una diferencia importante entre el anterior mandato y este, desde mi punto de vista. O sea, en el primero era una posición a nivel internacional muy poco intervencionista en términos generales, con algunos acuerdos, por ejemplo, con Corea del Norte, que luego al final no se cumplen, y sigue incrementando el arsenal nuclear. Pero en la segunda presidencia, o sea, en el mandato actual, es verdad que empieza en campaña electoral con la promesa de la paz para muchos frentes abiertos, desde Ucrania hasta Gaza, pero eso no solo no se ha cumplido, sino que ha sucedido justamente lo contrario, ¿no? O sea, la situación en Ucrania sigue siendo muy complicada y parece ser que se está poniendo cada vez peor. Y la cuestión de Gaza, pues bueno, hay una tregua, pero no se llegó a ningún acuerdo de paz, ¿no? Entonces, al final, pues la situación es muy complicada. Luego es verdad que hay otra posición también de Trump que le penaliza en una candidatura de este tipo, que es la salida pues, de las organizaciones internacionales y abandonar ese multilateralismo, ¿no? Y luego también pues que ha intervenido directamente en un país, en Irán, recientemente, y de vez en cuando lanza esas amenazas hacia Groenlandia y hacia Canadá, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es una figura que ahora mismo presente esas características para optar un premio de este tipo, ¿no? Voy ahora a darle la palabra a Hasibullah, como activista en derechos humanos. La misma inquietud, ¿se puede considerar a Trump como un promotor, en este caso de paz global, cuando ha tenido una retórica, según dicen muchos también, confrontativa, políticas unilaterales? ¿Puede alguien con este historial de polarización, presión militar, sanciones económicas también, ser considerado candidato legítimo al Nobel de Paz? Bueno, yo creo que deberíamos saber el concepto de a quienes deberíamos o deberían dar el Nobel de la Paz. Yo creo que estamos muy lejos que el señor presidente Trump o otras figuras políticos que ya están considerados para la nominación de Nobel de la Paz, pero yo creo que están muy lejos de esto. Señor Trump no ha logrado, según mi criterio personal, no ha logrado la paz en Medio Oriente ni en otros países que están en conflicto, que según él mismo propuso en su candidatura que va a lograr la paz en Medio Oriente, en otros países que están como Ucrania y Rusia están en guerra. Yo creo que deberíamos saber el concepto de la paz. Según el testamento del Alfredo Nobel, el premio debe otorgarse a quienes que hayan mejorado el trabajo entre las naciones y también la supresión o reducción del conflicto y ejércitos en esos países. Pero yo creo que estamos un poquito muy lejos de lograr eso y señor presidente Trump pueda lograr de obtener el Nobel de la Paz. Y yo creo que, pero eso no decidimos nosotros, sino el comité de Noruega que deciden a quién deberían otorgar el Nobel de la Paz. Y eso es mi criterio. Gracias por estos criterios. ¿Qué diferencia hay entre una nominación al Nobel y realmente merecer el premio, Lester Cabrera? Bueno, la verdad es que es un tanto complejo establecer esa diferencia, no siendo parte como tal del comité noruego que efectivamente establece a las personas u organizaciones que son acreedoras al Nobel de la Paz, ¿ya? Pero también hay que ser bastante o tener un tanto de criterio con respecto a algo que se ha planteado ya por acá mismo. Es la legitimidad real y efectiva que hay que tener para hacerse acreedor de un Nobel de la Paz. ¿Qué ha hecho el presidente Donald Trump en función de la paz mundial?
Lo primero que yo destacaría es el hecho de ponernos de acuerdo en una definición de paz mundial. Y no necesariamente la paz debe ser algo impuesto, debería ser algo negociado. Y al mismo tiempo debe ser o deben plantearse condiciones duraderas, condiciones estables, condiciones que se permita mantener dicha paz a lo largo del tiempo. Y no considero que actualmente esté en esas bases, por lo menos dentro del ámbito del Medio Oriente, donde realmente hay elementos estructurales casi permanentes de conflictividad. No es simplemente desplazar un grupo étnico, no es simplemente tener planes, e incluso como tal, si hablamos de paz internacional, mucho menos es hablar de la violación directa al derecho internacional. Eso para mí son elementos que claramente dejan en un muy mal pie una potencial postulación del presidente Trump a eventualmente adjudicarse el Nobel de la Paz. Daniel, ¿qué criterios éticos, políticos, la misma inquietud deben cumplirse para una candidatura, para que una candidatura tenga legitimidad internacional más allá de el simple derecho formal de ser nominada? Sí, bueno, es verdad que es un asunto muy complejo porque entran múltiples cuestiones en juego, pero además de, hemos comentado los resultados, ¿no? Que ha obtenido Trump en el ámbito de la paz. Y como bueno, hay un consenso de que son bastante pobres, por lo menos de momento. Pero yo quería también fijarme en otro elemento que también tendría un coste de cara a esta candidatura. Es decir, ¿quién propone la propia candidatura? No estamos hablando de un presidente, hasta ahí todo bien, porque es lo que sigue los criterios que marcan los premios, pero que está señalado por la Corte Penal Internacional, ¿no? Por crímenes de lesa humanidad y por crímenes de guerra. Entonces, claro, con esa posición, si tu padrino está en esa posición internacional, que si se cumplieran las órdenes de la Corte Penal en los países que en su momento aceptaron pues, la existencia de esta Corte Penal, implica la detención del propio presidente, ¿no? Entonces es una cosa bastante seria que no tiene muchos precedentes o hay muy pocos precedentes. Desde luego para el caso de Israel es el primero hacia un presidente, ¿no? En el cargo de sus funciones. Entonces ya con eso pues la situación creo que es bastante complicada. Y claro, si también se hace la comparativa con otros actores, como comentabas, de, por ejemplo, Corina Machado, claro, estamos hablando de un líder que se enfrenta con las urnas y con la palabra frente a la dictadura, ¿no? Que el régimen autoritario que hay ahora mismo en Venezuela. Claro, yo creo que hay una diferencia muy notable y eso que este tipo de premios, pues bueno, hay cuestiones bastante discrecionales, ¿no? Pero más o menos eso. Gracias, Hasibullah. Un poco consultar el comité, ya poniendo sobre la mesa cuáles son los criterios, un poco difícil definir. ¿Debe el comité reaccionar a criterio suyo con neutralidad o tomar posición quizás frente a figuras que representan visiones controvertidas? Hablamos del poder, hablamos figuras controvertidas también a nivel y en materia de paz. Deberíamos enfocar mucho en el tema, de ver que las personas que sean nominadas o postuladas para recibir este premio Nobel de la Paz deberían haber logrado algo en cuestión de derecho, en cuestión de garantía de derechos, la paz mundial, reducción del conflicto entre los países, pero por su lado cada gobierno tiene sus políticas sobre las nominaciones. Entiendo que cada país tiene sus intereses y visiones políticas, pero desde mi perspectiva como una persona,
migrante también puedo decir que creo que quienes sean reconocidos como un premio, como se deben presentar verdaderamente la búsqueda del diálogo, del respeto a los derechos humanos y al cuidado a las personas más vulnerables para lograr una auténtica integración y una convivencia política en la región donde existe conflictos. Para mí sería lo fundamental que sean nominadas las organizaciones que trabajan con un trabajo arduo en la cuestión de garantizar y apoyar en las personas que están en una situación vulnerable y ellos deberían recibir este reconocimiento, Premio Nobel de la Paz. Ujú. Daniel, hablando un poco, ¿cómo se puede comparar? Seguimos con el caso de Donald Trump, esta nominación, es lo que vamos a hablar en este primer bloque, con la de Barack Obama en su momento, quien recibió el Nobel también al inicio de su mandato. Fue cuestionable otorgárselo tan temprano, decían a Obama, y también preguntar qué consecuencias tuvo, por ejemplo, este acto sobre la legitimidad del premio. Se hablaba, o algunos analistas señalaban que podía haber habido ciertos errores en el comité. ¿Cómo lo podría establecer, si es que se puede establecer una relación entre estos dos mandatarios estadounidenses en su momento que han sido pues, nominados, en el caso de Obama, pues que ganó el premio Nobel? Pues es una comparación muy interesante, muy pertinente, porque es verdad que comparte ciertos rasgos, por un lado la precipitación, ¿no? Es verdad que en este caso estamos hablando solo de una candidatura, el caso de Obama fue ya un logro, ¿no? Lo obtuvo, pero sí que en ese sentido se parece, claro, al presidente Obama se lo dan poco después de asumir el mandato, y generó muchas críticas. Es verdad que algunas veces el premio Nobel tiene como fin un elemento, bueno, hay un elemento aspiracional en el sentido de que se otorga para que se logren avances a medio plazo, ¿no? Y a largo plazo, por ejemplo, en el tema de la paz, ¿no? Como también le dieron, por ejemplo, a la Unión Europea. Pero al final, cuando termina Obama su mandato, es una presidencia que se caracterizó por el belicismo. Tuvo muchos conflictos militares abiertos en muchos frentes, algunos heredados. Entonces, claro, no se cumplió tampoco las expectativas, ¿no?, que traía esto. Y luego también, si pensamos en los otros presidentes de Estados Unidos que han obtenido el premio Nobel, que las diferencias entre estos dos casos y el resto son muy grandes, ¿no? El caso de Wilson, que fue el impulsor de la Sociedad de Naciones, entonces hay un hecho tangible. Luego el caso de Roosevelt, que también hay otro hecho tangible, que es el poner fin a la guerra ruso-japonesa, que había generado pues, más de 100.000 muertos. Y el caso de Carter, que es una persona que es verdad que a nivel interno en Estados Unidos pues, no ha tenido tan buena imagen, pero sí en la política exterior tuvo muchos éxitos también muy tangibles para el caso del conflicto de Israel y Palestina, la normalización de relaciones con China. Entonces hay una diferencia abismal entre, según mi criterio, entre estos casos y el de Obama y el de Trump. Es verdad que el de Obama ya es, por lo que decía, es un premio que obtuvo, y el de Trump es una candidatura que yo creo que va a ser prácticamente inviable, ¿no? Pero bueno. Pasa, profesor Cabrera, para aterrizarnos también, y le traslado esta pregunta a situaciones que se han vivido en nuestra región, en América Latina. ¿Cómo se compara el caso de Trump con el de Juan Manuel Santos, por ejemplo, que ganó por su papel en el acuerdo de paz en Colombia? ¿Qué tipo de procesos o resultados determinantes en el caso de Santos y están o no presentes en el caso de Donald Trump? Insisto, complejo poder establecer patrones que puedan ayudar a determinar que una determinada persona esté en capacidad para poder tener el Nobel de la Paz, desde mi punto de vista.
porque son condiciones y contextos completamente diferentes. Incluso también podemos hablar de personalidades, podemos hablar de inclinaciones con respecto a tener más o menos diálogo, mayor o menor instancias de cooperación. Por ejemplo, justamente se planteaba el tema de la comparación que se hizo y se hace todavía entre Obama y Donald Trump. Y no hay que olvidar que Obama justamente trató de representar un cambio, no solamente paradigmático dentro de la política interna norteamericana, al ser el primer presidente afroamericano, sino que también dentro del propio estilo diplomático que venía heredándose de la era de George W. Bush. Ahora, para el caso de líderes latinoamericanos, la verdad es que también tiene un alcance mucho más particular. No hay que olvidar en este sentido de que Estados Unidos es una potencia mundial y por lo tanto tiene intereses globales, mientras que cualquier otro acontecimiento que pueda ayudar, como lo dije en su momento, a poner fin a un conflicto de larga data, a poder lograr diálogos entre posiciones que han estado enfrentadas ya en muchos años, o en su defecto ayudar a personas que han sido marginadas históricamente, podrían ser elementos que son más propios de nuestra realidad dentro de América Latina. Ahora bien, todo esto también cabe dentro de los intereses y apreciaciones que tenga el comité que elige finalmente quién va a ser el acreedor o los acreedores del Nobel de la Paz en Noruega, ¿ya? Y eso también responde a el grado de información y por supuesto también los intereses que se tenga, no solamente desde un punto de vista de la organización, sino que también de los propios individuos, de las personas que toman esas decisiones. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Antes citamos que es muy pronto para dirimir sus opciones de ser galardonado o no con el reconocimiento. Trump sería el quinto presidente de los Estados Unidos en el caso de darse, en obtener este galardón. Vamos a citar otros que han estado también con este galardón: Theodore Roosevelt en el 1906, Woodrow Wilson en 1919, Jimmy Carter en el 2002 cuando ya no era presidente y Barack Obama, que lo hemos citado, en el año 2009. Vamos a un corte, volvemos enseguida. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El Nobel de Paz incluye en su lista de galardonados a muchos mandatarios de diferentes naciones del mundo, siendo los últimos el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, en el 2019, el presidente colombiano, ya lo citábamos, Juan Manuel Santos. Antes fueron el secretario general de la ONU, Kofi Annan, el presidente surcoreano, Kim Dae-jung, los mandatarios de Israel, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, conjuntamente con el líder palestino Yasser Arafat, los presidentes sudafricanos Nelson Mandela, Frédéric de Klerk o el soviético Mikhail Gorbachev, entre otros. Seguimos aquí en Ángulo hablando sobre la nominación o lo que ha anunciado Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca justamente con respecto a otorgarle esta nominación al presidente Donald Trump, hacerlo llegar este nombre al Comité del Nobel de Paz. Vamos a seguir hablando, Hasisbullah. Hace un momento decíamos, hablando un poco de quién ha hecho esta nominación de Benjamin Netanyahu. Hay quienes se ponen sobre la mesa cierta polémica y señalan si es éticamente responsable que un líder como Benjamin Netanyahu, hoy cuestionado por la guerra en Gaza, nomine a Donald Trump como un pacificador. Bueno, como anteriormente mencioné que cada país tiene sus políticas, sus visiones políticas para nominar sus líderes o los demás otros gobiernos de aliados que se pueden nominar a sus aliados para que puedan recibir el Premio Nobel de la Paz. Pero yo creo que el Nobel de la Paz, aunque tiene un comité independiente, no está libre de presiones geopolíticas. Bueno, el premio es un instrumento para lavar imágenes de los líderes o legitimar también agendas de poder en nombre de la democracia de la paz.
Como hemos mencionado, hay muchos líderes que han sido nominados y también ganaron también el Nobel de la Paz, como Yasser Arafat, Shimon Peres, Barack Obama, prácticamente fueron para darle legitimidad a sus acciones en la región o las guerras que existían en sus gobiernos, en sus mandatos. Prácticamente, para mí como una persona, yo creo que el comité Nobel de la Paz ha perdido sus imparcialidades en materia de reconocer a los líderes que todavía están muy lejos de poder ganar este premio para darle un reconocimiento que no están, no pueden recibirlo. En el caso de que han violado los derechos de las personas y ya generaron conflictos en las regiones, eso es como un criterio personal de mi parte. Pero yo, por cuestiones de caracteres del gobiernos que generan o frenan también conflictos con los terroristas islámicos, como Hamas, como Hezbollah, como Irán, que prácticamente son terroristas en Medio Oriente y tratan de generar conflictos no en Medio Oriente, sino en cuestión de mundial. Esos gobiernos con enfrentamientos que tienen con esos grupos terroristas ya son cuestionados de poder recibir el Nobel de la Paz. Ahora, con respecto a no estar libre de asuntos geopolíticos, quiero hacerle la pregunta al profesor Gonzalo, luego escuchar al profesor Cabrera también. ¿Cuál es el rol del Comité del Nobel de Paz, por ejemplo, frente a nominaciones que podrían tener consigo cargas geopolíticas? Sí, o sea, desde el principio, o sea, porque no es una cosa que las polémicas se han generado ahora, ¿no? Se arrastran desde hace mucho tiempo, pues, como decían antes también, o sea, el comité, o sea, intenta ser imparcial y objetivo, pero es muy difícil serlo en un contexto tan complicado. Y por posición también desde un punto de vista desde Occidente, o sea, que también cómo se entienden las cosas desde ese punto de vista. Y entonces, vamos, yo no le restaría, o sea, legitimidad a los premios porque todavía siguen teniendo mucha relevancia internacional y el hecho es que Trump está deseando tenerlo, ¿no? Por una cuestión ya de ego personal, lo que sea, ¿no? Pero es verdad que no se puede obviar toda la cuestión geopolítica que hay detrás, ¿no? Entonces, hay veces, pues, como en el caso de Obama, que el objetivo es que a medio plazo, a largo plazo, se intente llegar a la paz y se espera, ¿no? La idea es intentar que eso se produzca. Y en otros casos, pues bueno, también son polémicos porque es verdad que han ofrecido, por un lado, resultados positivos para poner fin a ciertos conflictos, pero es verdad que arrastran otros problemas importantes, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de países grandes que se han visto implicados en muchos conflictos. Entonces, raro es que un candidato tenga una posición, bueno, o sea, prácticamente una figura impoluta, ¿no? En ese sentido. Profesor Cabrera, premios de relevancia internacional ha firmado el profesor Gonzalo y de hecho pues el mandatario Donald Trump ha dicho me lo merezco el premio Nobel de Paz, pero yo ya sé que no me lo van a dar. También ha sido enfático en afirmar eso. ¿Cuál es el rol del comité del Nobel frente a las nominaciones con cargas geopolíticas? Bueno, justamente yo concuerdo. Idealmente el comité busca ser lo más imparcial, busca ser objetivo en sus decisiones. Ahora también hay que considerar que las relaciones internacionales en general se mueven por intereses. Y obviamente también
comité no está ajeno a los intereses que puedan tener potencias, intereses que puedan también tener personas con muchísima influencia o capacidad de poder interceder en toma de decisiones, ¿ya? Y en ese sentido, estamos claros que el presidente Donald Trump es una persona que busca tener ciertos triunfos o ciertos reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional, ¿ya? Y es parte justamente de su background. Ahora, es bien interesante en el caso particular de Donald Trump, que empezó su gobierno con una visión bastante aislacionista, pero que ahora está diciendo plenamente que merece el Nobel de la Paz. Con lo cual, se estaría de alguna u otra forma hablando en términos contradictorios en la manera en cómo buscaba representarse y cómo ahora se está representando. Pero hay un peligro en este sentido. Y el peligro que yo veo es que cuando existen este tipo de nominaciones y una eventual nominación del presidente Trump, llamémoslo así, para que pueda obtener el Premio Nobel de la Paz, como también ya se ha dado en otros casos, sumamente complejos, por no decirlo así, daría como resultado que el Nobel como tal, con todo el valor simbólico que posee, se estaría cada vez relativizando más y más. Y eso es un aspecto que también hay que tomar en cuenta. Si comparamos justamente que han habido Nobeles que han trascendido en la historia versus otros que se han dado por a veces elementos mucho más coyunturales, lo que podemos ver en los últimos años es que lamentablemente se está cayendo en la relativización del Nobel de la Paz, pasando incluso a primar elementos coyunturales y políticos más que la paz propiamente tal. Y eso es un elemento que hay que considerar o debiese ser considerado dentro de los criterios para poder finalmente otorgar tan prestigioso galardón que debería merecerse a una persona que ha trabajado por la paz mundial. Claro, una persona o instituciones, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha obtenido en 3 ocasiones este reconocimiento, 1917, 1944, 1963. ¿Qué decir con respecto a estos asibulajes de personas que trabajen en la promoción de la paz? En la promoción también, que tiene que ver, va de la mano con la paz, de la democracia, de evitar represiones de todo tipo, de alzar la voz, en el caso de la política venezolana, María Corina Machado. Para mí, María Corina Machado puede ser una de las figuras reconocida, una de las figuras que podemos reconocer su trabajo, su arduo trabajo, que está bajo presión de una dictadura dura y de Venezuela, de Nicolás Maduro. Puede ser una de las personas que puede recibir el prestigioso premio del Nobel de la Paz por su gran trabajo para liberar un pueblo o una nación completa bajo todas las presiones de un dictador de hace años. Entonces yo creo que María Corina Machado sí puede ser una de las candidaturas o una de las personas postulantes del Nobel de la Paz por su trabajo. Aunque menos documentada en los resultados, su nominación podría estar vinculada a su activismo político en Venezuela, alineado en la derecha y que por mi conocimiento prácticamente el Nobel de la Paz nunca puede dar a las personas o a los líderes organizaciones que trabajan con la izquierda. Yo creo que María Corina Machado puede ser una buena candidatura, una buena postulante para recibir el Nobel de la Paz, pero deberíamos, como hasta ahora no tenemos claro,
en el asunto que quiénes son los postulantes del Nobel de la Paz, yo creo que es muy pronto para definir o decir que quién puede ser reconocido de la persona que puede recibir este Nobel de la Paz. Todavía hay tiempo, tocaría ver el listado de las postulantes que está. Eso creo que eso es una idea personal, pero lo que reciben o reconocen es la Comité del Nobel de la Paz en Noruega. Antes de irme a la pausa comercial, Lester Cabrera, también hablar sobre María Corina Machado. La comunidad internacional ya ha reconocido la valentía personal de Machado, así también como el papel simbólico más amplio, posiblemente el más importante como modelo de esperanza, de resiliencia dentro de todo lo que pasa en Venezuela. El Consejo de Europa le ha otorgado algunos prestigiosos premios, reconocimientos también, porque a criterio suyo de ser afirmativo esto, María Corina Machado merecería estar nominada o estar en esta lista de Premio Nobel de Paz. Desde mi punto de vista, sí que efectivamente es una persona u organización que ha trabajado por la paz, que ha intentado mediar o que en su defecto busca ser una alternativa de diálogo para un grupo importante de personas, tiene todas las condiciones para poder ser nominado o nominado. Y en este caso, en particular para María Corina Machado, sí cumpliría los elementos. Ahora, hay que también ser sumamente conscientes del papel político que tiene. Y en ese sentido, una nominación para el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado también generaría una suerte de canal, o se esperaría eso, de una mayor apertura para poder resolver la crítica situación que hay en Venezuela. Y en ese sentido también podría verse como un objetivo que el Nobel de la Paz pueda abrir canales de comunicación, de diálogo y de cooperación para justamente disminuir la tensión que hay entre las distintas posiciones políticas en Venezuela. Ahora, esto también puede significar, simbólicamente hablando, una clara afrenta, una clara crítica a lo que está sucediendo dentro del gobierno venezolano. Y es un aspecto que no podemos dejar de evidenciar, ¿ya? Donde hay, como tal, violaciones a los derechos humanos que han sido debidamente establecidas incluso dentro de Naciones Unidas y una situación migratoria que incluso es similar o a veces peor a países que han estado en conflicto interno, como el caso de Siria. Por lo tanto, también hay que tomar en cuenta el elemento de trascendencia que puede evidenciarse en una candidatura como el caso de María Corina Machado para el Nobel de la Paz. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, enseguida retornamos con más de ángulo, las conclusiones antes, hablando un poco de fechas. La ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz se va a realizar el 10 de diciembre en Oslo, en Noruega. Ahí los galardonados reciben su premio Nobel, consiste en una medalla, un diploma también, además de un documento que confirma el importante premio. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con más de Ángulo. El Comité Noruego del Nobel es el responsable de la selección de los candidatos elegibles y de elección de los galardonados con el Premio Nobel de Paz. El comité está compuesto por 5 miembros nombrados por el Storting, Parlamento noruego. El Premio Nobel de Paz se otorga en Oslo, lo habíamos dicho antes del corte comercial, no en Estocolmo, en Suecia, donde se otorgan los otros Nobel de Física, de Química, Fisiología, Medicina, Literatura y Ciencias Económicas. Tiempo de las conclusiones en Ángulo. Cada uno de mis panelistas hace 1 minuto y medio para dar sus conclusiones del programa acerca de las nominaciones, los nombres que van a ir conociéndose en una lista ya que va a ser instaurada seguramente en los próximos días y meses hasta que llegue diciembre y se conozca el ganador final. Adelante, empiezo con usted, Lester Cabrera. Con respecto a la nominación que se puede hacer de distintos candidatos para el Nobel de la Paz, la verdad es que
espero que el comité noruego que se encarga de esta nominación pueda ver con ojos la realidad que efectivamente cada una de las personas que está siendo nominada representa. No solamente los intereses que hay de por medio, sino que cuál ha sido el grado real de trascendencia y de trabajo por la paz mundial que cada uno de estos líderes u organizaciones representa realmente. Y en ese sentido, abogo y espero a que la persona u organización que sea electa pueda transmitir valores realmente de cuidado, desarrollo, de mejora de la calidad de vida para importantes personas a nivel mundial. Gracias por esa apreciación, Hasibullah. Sigo con usted. Su conclusión, adelante. Muchas gracias. Yo creo que deberíamos saber el concepto que es paz o qué tipo de paz estamos premiando a las personas postulantes. ¿Qué define y qué es que promueve la paz? ¿Desde qué lugar geopolítico nosotros ya estamos viendo? ¿Es solo la ausencia de la guerra? ¿O también la justicia, dignidad, derechos, igualdad? Deberíamos definir esos conceptos. La paz sin justicia puede ser la paz en cementerios después de la guerra, pero que no quede esto en impunidad. Para mí, el noble prestigioso, el Nobel de la Paz, es un documento firmado a reconocer, a limpiar las imágenes, nada más, sino que garantice la paz, la integridad, la dignidad de la paz mundial, más que todo en las regiones que hay conflictos y eso que pueda garantizar la convivencia de las personas en esas regiones que están vulneradas por esos derechos. Yo desde Ecuador agradezco por el gobierno ecuatoriano que ha apoyado prácticamente con apoyo a Estados Unidos e Israel contra esos grupos terroristas, pero deberíamos también definir nuestra posición de que quién merece este Nobel de la Paz. Gracias. Gracias, Daniel Gonzalo. Cierro con usted. Su conclusión, adelante. Sí, bueno, yo pese a todas las polémicas que arrastra el premio, sigo confiando en el buen criterio del comité y bueno, la importancia y las repercusiones que tienen todavía estos premios siguen siendo muy relevantes a nivel internacional y por eso creo que hay candidatos, algunos que se ha comentado, el caso de Corina Machado, que realmente se lo merecen, ¿no? Y frente a otros candidatos, volviendo al tema ese del principio, como Trump, que, bueno, pues por el desempeño que ha tenido, los pocos logros en materia de paz y de procesos de pacificación en las zonas más hostiles, el caso de Ucrania, de Gaza, que han ido empeorando, por el padrino, ¿no? La situación de los problemas de imagen internacional que tiene el que ha propuesto su candidatura. Y por ese contexto también muy complicado con la salida de organismos internacionales fundamentales para la paz también. Y bueno, esa retórica intervencionista, la disolución de organismos, por ejemplo, como el USAID, que son fundamentales para la cooperación al desarrollo, que eso también es un elemento que da paz a las regiones, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Gracias. Me voy a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de despedir el programa Ángulo, agradeciendo a quienes han integrado el panel el día de hoy. Lester Cabrera, Toledo, él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Francisco de Quito. Gracias por haber estado con nosotros hasta una nueva oportunidad. También el criterio de Daniel Gonzalo, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad de Salamanca. Y voy a agradecer a Hasibullah Habib, él es politólogo, activista de derechos humanos. Gracias a los tres por participar. Me despido, soy Ruth El Sal.
alto. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas NTN 24.